Tenemos ahora la tercera conferenciante, es la doctora Miriam Bueno, que hablará sobre la importancia de la música en la religión egipcia, porque ella se ha dedicado ya últimamente, yo creo que desde el principio, aunque la vean así de jovencita, ¿no? Como cuando éramos pequeños, ¿no? Ella es jovencita, pero siempre se ha dedicado a cosas de la música, aspectos de la música, así que nos hablará. La doctora es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con una tesis titulada La música y la religión en el Antiguo Egipto. También hablaré de instrumentos musicales y de los instrumentistas y las instrumentistas que aparecen en pinturas y relieves, sobre todo, y hablaré también de divinidades relacionadas con la música. La música en el Antiguo Egipto aparece sobre todo en contextos profanos, pero también religiosos. Es decir, era parte de festividades que no tenían que ver con la religión, festividades civiles, pero también aparece en festivales religiosos como podría ser el Festival Opet, del que hablaré luego. ¿A partir de dónde estudiamos la música en el Antiguo Egipto? Pues sobre todo de las representaciones artísticas, de las que encontramos en relieves y pinturas de tumbas y templos, pero también aparecen instrumentistas en papiros o en diferentes objetos de uso cotidiano, como pueden ser cucharas cosméticas, por ejemplo, u otros objetos diferentes. También hay que tener en cuenta que se conservan restos arqueológicos de instrumentos musicales que, gracias a que formaron parte del ajuar funerario de muchos personajes, a día de hoy los podemos conservar en los museos o sabemos cómo eran esos instrumentos musicales. Pero también tenemos referencias a la música en el Antiguo Egipto en la propia literatura antigua, muchas veces vinculada con el erotismo, perdón, es algún dios, como he dicho lo de los dioses y tal, pues han dicho van a hablar poco de nosotros. Y bueno, decía eso, hay referencias en la literatura egipcia, pero lo que tenemos que tener en cuenta también es que lo que no conservamos son notaciones musicales en el Antiguo Egipto. Es decir, no hay ningún tipo de partitura o algo similar que nos permita saber cómo era la música en el Antiguo Egipto. Se han intentado hacer algunas recreaciones musicales basándonos en la forma de los instrumentos, en las cuerdas, en la música copta o en música mesopotámica, que era similar a la que podría ser la egipcia, pero en realidad no lo tenemos claro porque no tenemos esas notaciones. También se intenta estudiar cómo era el ritmo de la música egipcia a través de las propias representaciones de danza. Pero eso es algo que también veremos a lo largo de mi ponencia. Por último, destacar
que la música en el Antiguo Egipto muchas veces se asocia a una idea de erotismo, de sexualidad. Y eso es relevante porque esa sexualidad y ese erotismo no se da solo con el mundo actual o el mundo de los vivos, sino también con el mundo de los muertos. Ese erotismo de la música muchas veces se asocia al renacimiento del difunto en la otra vida. Es un mensaje simbólico que vamos a ver en muchas escenas y que por eso hace que la música también sea importante en esta antigua civilización. La música era considerada una forma de comunicación con los dioses, ya que los instrumentistas y cantantes actuaban como mediadores entre la gente y la divinidad en determinadas celebraciones o festivales. Y es lo que ocurre en las famosas escenas de banquete que suelen decorar las tumbas privadas de la dinastía XVIII. Estos banquetes se celebraban dentro de la tumba o en el patio de la tumba y como parte de ellos vemos a diferentes orquestas musicales, porque los músicos en el Antiguo Egipto normalmente aparecen agrupados, no aparecen como solistas. Pueden aparecer, pero no es lo habitual. ¿Cuál era el propósito de estos banquetes? Pues es algo que ha mencionado también Antonio anteriormente y es la intoxicación, ese estado de embriaguez que les ayuda a entrar en trance para que el mundo de los vivos se pueda comunicar con el mundo de los muertos y de los difuntos. Esa intoxicación se consigue gracias a las bebidas alcohólicas como el vino o la cerveza, pero también gracias al poder de la música, que ayuda a entrar en ese trance con el sonido. Vemos, por ejemplo, en esta escena de banquete que pertenece a la tumba tebana 79, cómo todos los asistentes tienen una flor de loto que se considera que tiene un poder narcótico, pero vemos que al ser una escena de banquete no aparecen comiendo. Es por eso, porque lo que están haciendo es beber para entrar en ese trance, conseguir esa intoxicación y comunicarse con sus difuntos y con los dioses. Esa idea también de comunicarse y de tener la música en estos banquetes sirve también para el renacimiento del difunto en el más allá. Y por eso muchas veces vemos a las músicas, a las bailarinas incluso, desnudas o con vestimentas semitransparentes, para asociarse a esa idea de erotismo que he mencionado. Por ejemplo, en este banquete que tenemos en la imagen, vemos a los invitados en la parte derecha, ¿vale? Y en toda la parte de abajo, segregados, normalmente siempre aparecen segregados por género, y en la parte superior vemos la orquesta femenina. Vemos a una mujer tocando lo que parece ser una doble flauta u oboe, a una mujer tocando una lira y a una niña bailarina. Vemos cómo la bailarina tiene una vestimenta semitransparente para que se vea el cuerpo de la bailarina, por ese erotismo que he mencionado. Debajo de ellas vemos también a unas mujeres que están tocando las palmas, acompañando a esa música. Pero debajo lo que vemos es a un hombre tocando un arpa. Eso es lo que se llama el arpista ciego y va a aparecer en muchas representaciones. Después volveré a ello para que veamos su simbolismo. Esta es otra escena de banquete muy conocida, pertenece a la tumba de Regniré, la TT100, y volvemos a ver lo mismo, las mujeres que están siendo asistidas por las sirvientas y en el registro inferior volvemos a ver la orquesta femenina, en este caso tocando las palmas, con un pandero rectangular, con un laúd y con un arpa. Aquí aparecen vestidas, pero los vestidos están muy pegados al cuerpo. También quiero que se fijen en las dos grandes figuras femeninas que aparecen delante de la mesa de ofrendas. Son las hijas de Regniré, que era visir en el Antiguo Egipto. Estas dos mujeres llevan, una de ellas, un collar menat en la mano, que era un instrumento musical, luego lo veremos, y están ofreciendo al propio Regniré sistros, que son una especie de sonaja o sonajeros que servían para el culto religioso. También volveré a ellos posteriormente.
La inscripción que acompaña esta escena hace referencia a las ofrendas para el Ka del difunto. El disfrute de la vista de la buena comida, la música, el baile y la canción, la unción con bálsamo y aceite de oliva, el loto sujeto a las fosas nasales, el pan, la cerveza, el vino de la fecha y las golosinas de todo tipo presentados al Ka del señor alcalde de la ciudad y visir Rejmire. Vemos de nuevo cómo son todas esas cosas que no son objetos tal cual, sino que son percibidas o disfrutadas por el difunto en este caso. Por otro lado, sabemos también que en el Antiguo Egipto la música serviría para calmar o aplacar a los dioses cuando se encontraban furiosos. Es, por ejemplo, lo que pasa con Bastet. Bastet aparece muchas veces con un sistro porque se cree que su sonido calmaba a la diosa para que no se convirtiera en Sekhmet, la diosa leona de la guerra. Y es algo que también pasa con Hathor, como veremos al final. También destaca la vinculación con los títulos religiosos que tendrían los músicos y las músicas, tanto hombres como mujeres. Y uno de los más conocidos es el título de cantante o cantora del dios, que es uno de los más importantes, más comunes a lo largo de toda la historia del Antiguo Egipto y que comienza ya en el Reino Antiguo. En la colección del Museo Arqueológico Nacional, donde nos encontramos, tenemos el ataúd de madera que perteneció a una mujer llamada Ige. Ige era una cantora de Amón de la dinastía 21, es decir, a finales del segundo milenio antes de Cristo o principios del primero. Fue encontrado en una tumba en la que había cientos de ataúdes relacionados con el clero de Amón en Karnak. ¿Pero por qué me detengo en él? Pues porque perteneció a esta cantante y además el sitio donde fue encontrado, que se encontrara junto con esos otros ataúdes, nos habla de que esta mujer tendría una posición destacada en la sociedad egipcia. Es decir, probablemente todos los instrumentistas, las mujeres también y las cantantes pertenecerían a la élite de la sociedad. Así, el título de cantora del dios se asocia al sacerdocio y se cree que el papel de estas mujeres era el de cantar y tocar instrumentos en las ceremonias en honor a los dioses, o que incluso se encargarían en el ritual diario de despertar al dios. He mencionado la presencia de orquestas en banquetes, pero también encontramos instrumentistas en las procesiones religiosas de diferentes festivales, como puede ser la Bella Fiesta del Valle que vemos aquí representada. Este relieve pertenece a la Capilla Roja de Hatshepsut en Karnak y vemos cómo en la parte superior hay un arpista, que de nuevo podría ser ciego o no, luego veremos por qué, un grupo de bailarinas acróbatas que con ese movimiento de rueda, de voltereta, acompañarían a la procesión en su movimiento, y en la parte inferior vemos a dos hombres, que serían los del extremo, dos hombres que están bailando, otro grupo de hombres que está cantando, recitando un himno y dando las palmas, y a tres mujeres que están de nuevo como las hijas de Rejmire, llevando el sistro y el collar menat en sus manos. Una escena similar la encontramos en otro muro de la Capilla Roja de Hatshepsut en Karnak. En este caso no representa la Bella Fiesta del Valle, representa el Festival Opet. Decir que la Bella Fiesta del Valle es un festival en el que el dios Amón recorría Tebas, recorría la montaña tebana para visitar los monumentos funerarios de los templos funerarios de los faraones, pero también las tumbas que se encontraban en esa necrópolis, y el Festival Opet es una festividad en la que la barca del dios Amón viaja del templo de Karnak al de Luxor y se vincula con la renovación del poder real, pero también la regeneración del cosmos. Y la regeneración del cosmos se hace a través de la unión de Amón con Mut. De nuevo estamos hablando de ese erotismo y esa sexualidad de la que he hablado anteriormente. Aquí vemos de nuevo el arpista, vemos el arpista, las tocadoras de sistro, que en este caso no llevan el collar menat, y la misma iconografía
de las bailarinas acróbatas y de los cantantes que están recitando los himnos. Si nos centramos en los propios instrumentistas, sabemos que desde el Reino Antiguo hay diferencias entre hombres y mujeres. Es decir, ¿pueden todos ser instrumentistas? Sí, pero no todos tocan los mismos instrumentos. El laúd será mayoritariamente tocado por mujeres, las castañuelas también. Los hombres pueden tocar arpas, aunque las mujeres en el Reino Nuevo también lo hacen. Es algo que va cambiando con el paso del tiempo, pero que sí se mantiene cierta diferenciación. En el Reino Antiguo, además, atestiguamos ya la existencia del géner, que se tradujo en los primeros tiempos de la egiptología como harén. Sin embargo, esta traducción está descartada ya actualmente, desde principios del siglo XX, está descartada porque se relaciona al géner en realidad con grupos de entretenedores, es decir, con grupos de músicos, cantantes y bailarinas. Además, para Betsy Bryan, que hace un estudio etimológico sobre esta palabra, el término gen, en el inicio de esa palabra géner, se relaciona con el verbo que sirve para decir marcar el ritmo, que sería gen, con lo cual queda más fundamentada esa idea de que está relacionada con músicas y con bailarinas que con un harén. Además, en el géner había hombres, con lo cual también se descarta esa idea de que era totalmente un harén de mujeres. Sea como fuere, sabemos que son personajes de la élite, que son profesionales porque están jerarquizados, cada uno ocupa su puesto y trabaja de una manera diferente y muchas veces asociados al sacerdocio, como he dicho en el caso de las cantoras, que se encargarían del culto diario a los dioses. Y ahora ya sí que voy a hablar de esos arpistas ciegos que he mencionado, que aparecen en numerosas representaciones. Estos arpistas suelen aparecer en las tumbas de los nobles, en las tumbas privadas, pero también aparecen en las tumbas de personajes de la realeza. Generalmente aparecen además en escenas de banquete, pero también en distintas celebraciones, como hemos visto. Y asociados a ellos encontramos las llamadas canciones de arpistas, que datan del Reino Medio y del Reino Nuevo y hablan sobre la muerte y la vida eterna en el más allá. ¿Por qué se llaman arpistas ciegos? Por la forma en la que ha sido representado su ojo. Aquí lo ven que está como cerrado, pero también pueden tener la cuenca del ojo vacía, es decir, se pinta toda la figura, pero la cuenca del ojo no se rellena. ¿Eran ciegos? Pues en principio parece que no, porque hay en tumbas, como en la de Raya, por ejemplo, que el propio Raya aparece tocando el arpa como arpista ciego, pero en el resto de representaciones tiene el ojo perfectamente pintado. ¿Por qué entonces lo pintamos ciego cuando está tocando el arpa? Pues es posible que esté asociado al pensamiento religioso, que ese cerrar el ojo le hacía prescindir del sentido de la vista y, por lo tanto, le ayudara a trascender en ese estatus del que he hablado también al hablar de la intoxicación. Como vemos, está todo muy relacionado. Pasamos ya a hablar de los instrumentos musicales que podemos diferenciar en distintos grupos. Por un lado tendríamos los membranófonos, que son panderos, panderetas y demás. Tenemos también instrumentos de viento, como pueden ser las flautas, los oboes. Tenemos cordófonos, como las arpas, las liras, los laúdes. Pero donde me quiero detener hoy es en los idiófonos, que son los instrumentos que el propio material del instrumento crea el sonido. El primero de los idiófonos de los que quiero hablar son de las castañuelas. He traído ejemplos de distintas castañuelas. Los llamamos castañuelas, pero también se pueden llamar tejuelas o tejoletas, y también son llamados palillos de entrechoque, porque se tocan chocando uno contra otro. Bien cada uno con una mano y se chocan, o por el agujero que ven que tienen en los extremos, se pasaría una cuerda que permitiría que se ataran a la muñeca y con una mano se tocarían para dejar la otra libre para la danza o para cualquier otra cosa.
Pueden ser de varios materiales y de varias formas. He traído una castañuela recta, que está aquí en el Museo Arqueológico Nacional, está arriba en la parte de Egipto. También las hay con forma de boomerang, que se asocian a su origen, pues hay quien defiende que estas castañuelas descienden de los boomeranes que usaban los cazadores, que los chocaban entre sí para asustar a las aves que estaban en los cañaverales y luego los lanzaban para cazarlas, y las castañuelas derivarían de esa idea. Y una castañuela posterior serían las de madera, que son castañuelas con forma de nuez más similares a la castañuela española, que nos viene más a la cabeza a nosotros. Estas castañuelas, además, pueden estar decoradas con manos o con cabezas de la diosa Hathor, que es una diosa muy vinculada a la música. El siguiente instrumento del que quiero hablar es del collar menat, que es este que ven aquí. Es un collar de cuentas con numerosas filas que lleva en su lado posterior un contrapeso que caería por la espalda. Es el que hemos visto que llevaban las hijas de Regmire o las sacerdotisas en la mano, porque se podía llevar puesto o se podía llevar en la mano y agitarlo. Es posible que incluso se asocie a la diosa Hathor, porque hay quien defiende que el contrapeso se asemeja al cuerpo femenino o a las conocidas como paddle dolls, unas muñecas, aunque no son muñecas, pero bueno, unas muñecas que tienen forma de pala y que el pelo estaría formado por unas cuentas similares a las del collar menat. Siempre o al principio se dijo que estas paddle dolls serían muñecas, pero se han encontrado en contextos en los que podrían estar muy vinculadas con la música y, por lo tanto, se está mirando que realmente fueran un instrumento musical o que estuvieran relacionadas a instrumentistas de alguna manera. Otros instrumentos muy vinculados con el collar menat, porque aparecen muchas veces juntos, son los sistros, que en el Antiguo Egipto pueden ser de dos tipos diferentes. En primer lugar, tenemos el sistro naos, que suele ser de fayenza y tiene un mango con la cabeza de la diosa Hathor, como pueden ver aquí, y por encima tendría como la entrada o naos a un templo. Estos sistros en ocasiones son mudos, es decir, no tienen ni varillas ni discos porque son objetos votivos que representan a la diosa. Hay quien defiende incluso que cuando en las representaciones se encuentra un sistro de este tipo, la diosa estaría presente sin necesidad de representar a la propia Hathor en esa escena. El otro tipo de sistro es el sistro arqueado, que es el que vemos aquí, que es metálico, tiene las varillas que lo cruzan y puede llevar o no discos, porque al ser metálico el propio ruido, la propia fricción que harían las varillas contra el arco sería sonido suficiente para los egipcios y no necesitarían de esos discos metálicos para crear música. De nuevo, es un instrumento vinculado a la diosa Hathor, pero vinculado también a otras diosas, como he dicho antes, como Bastet, o en época romana estará también vinculado a Isis, y será un instrumento que sirva para el culto de todas estas diosas. Son además símbolos de renacimiento y renovación, y por ello son instrumentos tocados generalmente por mujeres. Además, como he dicho, se creía que apaciguaban a la diosa. Primero he dicho que eso pasaba con Bastet, pero también pasaba con Hathor, que se volvía violenta y entonces se tocaba el sistro para que se calmara. Y eso nos lleva a hablar de la propia diosa Hathor, que es una de las divinidades más importantes del panteón egipcio. Es una diosa relacionada con la sexualidad femenina, con las mujeres, con la maternidad, pero también está relacionada con el más allá. Era la diosa de la montaña tebana, de la que se hablará también en este seminario, y por eso la vemos en esta representación de la derecha como saliendo de la propia montaña con forma de vaca, porque Hathor podría tener forma humana o forma de vaca. Lo que lleva en el cuello, bueno, aparte de que lleva los cuernos y el tocado solar, que es típico
de su representación, lo que lleva en el cuello es de nuevo ese collar menat que he mencionado. ¿Vale? Decía, es diosa de la montaña tebana, donde encontramos tumbas del Reino Nuevo, sobre todo de otras épocas también, pero son tanto de personajes de la élite como de la realeza, en el Valle de los Reyes o el Valle de las Reinas. Allí se encargaría de proteger y alimentar a los difuntos como la diosa del sicómoro, un árbol que al dar sombra y alimento los egipcios veían como un símbolo de abundancia. Pero en lo que me quiero centrar de Hathor es en su papel como diosa de la felicidad, de la música y de la alegría. Su culto se facilita a través del sistro, como hemos visto, pero también se la relaciona con el placer de las festividades populares, porque Hathor es la diosa de la embriaguez. Volvemos a ese estado de intoxicación de los banquetes. De hecho, hay un mito, el de la destrucción de la humanidad, que dice que Ra, por determinadas circunstancias, la manda para que acabe con toda la humanidad, y la única forma de calmarla, porque Ra cree que la humanidad ya ha sufrido bastante castigo, es tiñendo la cerveza de rojo. La diosa la confunde con sangre, se bebe la cerveza y cae embriagada y así deja de matar a todo el mundo que se encuentra. Con lo cual, vemos que su relación con la embriaguez y sobre todo con la cerveza es bastante importante. Pero también es diosa de la música y por eso la vemos aparecer en los mangos de los sistros, como en esta imagen de aquí. Esto sería un sistro naos que llevaría el mango por el que se agarra en la parte de abajo y en la parte de encima esa especie de capilla o entrada que hemos visto en la imagen anterior. En relación con su vinculación con la música, hay un himno a ella encontrado en el templo de Dendera que dice: tocamos el tambor para tu espíritu, bailamos por tu majestad, te elevamos a los cielos, tú que eres la señora del sistro arqueado, del collar menat y del sistro naos, señora del júbilo para cuyo espíritu se toca música. Otro dios relacionado con la música es Sigi, de quien se dice que era el propio hijo de Hathor. Se le relaciona también con otras divinidades, pero bueno. Se le llama el tocador de sistro porque en sus representaciones aparece tocando ese sistro naos, de nuevo con la cabeza de la diosa Hathor, y es un niño que aparece con la famosa trenza de la infancia. Además, también aparece asociado a la vida en el más allá y en los textos de los ataúdes y en el libro de los muertos se dice que era el señor del pan y estaba a cargo de la cerveza. De nuevo, otra vez más, ese banquete, esa bebida y demás. Por último, en quien me quiero centrar es en el dios Bes, que es un dios enano del antiguo Egipto, un tanto grotesco, hay quien dice que feo, pero muy popular. No, feo para nada, ¿verdad? Es diferente a lo que estamos acostumbrados, pero no es un dios protector de la familia, del hogar, de la infancia, y por eso es feo, es un poco feo, pero es apuesta. Lo ponían incluso en los dinteles de las puertas para que con esa fealdad asustara a las cosas malas y no entraran dentro del hogar. O sea, era feo, pero no tanto, que era lo que estábamos diciendo. Va tocado normalmente, bueno, se le representa normalmente de frente, incluso con la lengua sacada, para mostrar ese símbolo grotesco. Va tocado con un penacho, con plumas, como lo vemos en estas representaciones. He traído un amuleto del dios Bes que está aquí conservado en el Museo Arqueológico Nacional, pero también he traído ejemplos de un relieve suyo en el templo de Philae y una pieza del Museo del Louvre para que veamos su relación con la música. En la imagen central aparece tocando una lira que y está bailando por esa asociación de Bes con la música. De hecho, aparece tatuado en las piernas de bailarinas e instrumentistas en muchas ocasiones y lo vemos en las representaciones de las tumbas, con lo cual tiene esa vinculación importante no solo con las mujeres embarazadas, con el hogar o con la infancia, pero también con las músicas. En la otra imagen lo que vemos es a Bes de un tamaño mayor
protector de los niños, por eso está sujetando esa serpiente y ese cuchillo para matarlos, pero para matar a las serpientes, no a los niños, que me ha quedado un poco, perdón. Y a su lado lo que vemos es a Beset, una figura femenina que se crea como su contraparte femenina, y Beset lo que hace en este caso es tocar la pandereta, porque también veremos en muchas imágenes cómo ves está tocando esa pandereta. Y con esto ya termina mi presentación, espero que les haya resultado interesante y muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, por esta estupenda conferencia y por haberlo hecho tan claro y mostrarnos la importancia de la música en estos banquetes, que además la importancia era la embriaguez y algo más que la embriaguez, lo digo yo. Eso seguro, porque hay otros aspectos también que van a influir. Esta flor de loto y en la dinastía 18 la mandrágora, que sí, los ponía un poco contentos a todos. Así que, nada, muchísimas gracias, ha estado muy completa y a mí personalmente me ha gustado muchísimo. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Cómo aprendían música? Y la segunda, ¿la música sería homogénea en el norte y en el sur? ¿O como en España hay distintas regiones con distintos instrumentos, allí también lo había? Gracias. A ver, en primer lugar, se transmitía de una forma oral. Y pasa como con la danza, tampoco existen representaciones en las que veamos los pasos de danza, con lo cual era una cosa que muchas veces era familiar, aunque eran personajes de la élite, se transmitía dentro de la propia familia y entonces la hija vería a la madre tocar y se transmitía de esa forma, o alguien que sabía tocaba delante de otra persona que aprendía de esa manera. Por eso se cree que no hay registro escrito. Eso se apoya además en la idea de que no hay ninguna imagen en la que veamos a un egipcio o a una egipcia leyendo música. O sea, no hay nunca alguien con un instrumento delante de un documento o de una especie de atril, no existe. Con lo cual eso nos dice que probablemente es que no existiera la notación musical y todo se haría de forma oral. En cuanto a la diferencia entre zonas o si sería todo igual, es imposible saberlo. Al no tener ese registro, no podemos saber cómo era la música. Sí que podemos saber, o se intenta saber a través de la danza, si las músicas eran más calmadas o con más movimiento, por la posición de las bailarinas. Y sí es verdad que cuando en ocasiones aparece una niña nubia bailando, parece como que es más movida la música o tiene más marcado el ritmo o es más agitada. Pero son interpretaciones que hacemos de las representaciones artísticas que nos llegan. Hola, buenos días. Ha sido muy interesante la conferencia, muy interesante. Un par de cosillas. Tienes colgado en internet, creo que es el IFAO, la traducción entera de la Capilla Roja de Hatshepsut, y a los tres personajes que aparecen, que nos has puesto en la parte inferior levantando un brazo, a los tres juntos les denominan coro. Sí. La palabra es esa. Eso simplemente era por un término lexicográfico. La traducción jeroglífica ponen directamente eso. Mira, son tres signos jeroglíficos que van delante de las cabezas y se leen seguidos, y es la palabra coro. Vale. Y luego la segunda, los litófonos. Los litófonos son unos instrumentos, no sé si los conoces, que están, creo que han aparecido como 300 o así aproximadamente en la zona de Kerma, en los alrededores de Kerma. Son piedras grandes con agujeros, es decir, no se pueden llevar a una fiesta. Entonces seguramente tendrían un sentido rural, porque al mover una piedra en los agujeros, una piedra pequeña, un canto rodado, en los agujeros producen un sonido que se supone que a lo mejor iba acompañado con canciones, ¿no? No se sabe el sentido, pero al aparecer tantos litófonos, es probable que tengan un sentido en aquella zona. Tampoco se sabe la cronología, porque las piedras no llevan nada apuntado que digas, bueno, pues eso es del periodo Kerma, es el Reino Nuevo o algo. Lo digo simplemente por si lo quieres incorporar a tu tema, ¿vale? Sí, gracias. En las representaciones artísticas que yo he estudiado no he encontrado ninguno de ese tipo. Entonces, no sabemos si es algo como demasiado popular que no se representaba en las tumbas de los nobles porque ellos no formaban, o sea, esos instrumentos no formaban parte de las actividades de esos nobles, o es que están restringidos a un ámbito geográfico del que no nos ha llegado. Entonces,
Por eso digo que las fuentes para estudiar la música muchas veces son artísticas y entonces es parcial, no podemos hacerlo. Pero sí, muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, por tu charla tan musical, ha sido muy bonita. Gracias. Y unas cositas así como muy, no sé, por ejemplo, Hitman o Maniche, en trabajos más antiguos, hablaban de las posturas que pueden aparecer en algunos personajes en las escenas de música. Quironomía. Exactamente. ¿Qué opinas? A ver, Explícalo, que a lo mejor hay personas que no lo saben. por eso voy a explicarlo. Eso es. Hickman era un musicólogo en los años 50, defendió una teoría que decía que las posturas de los músicos o incluso de los bailarines que aparecen en las escenas podían indicar notas musicales. A partir de esa era la notación que tenían los egipcios. Yo no soy musicóloga, con lo cual hablo desde mi conocimiento. Eso ha sido estudiado por musicólogos y por lo visto la teoría está totalmente descartada porque no tiene ningún sentido. En determinadas escenas del Reino Antiguo sí es posible que tuviera alguna relación, pero hay gente que lo vincula también con lo que he dicho de marcar el ritmo y demás, y no con la propia notación musical. Sí. De acuerdo. Una cosita más. Los sistros arqueados, que los extremos muchas veces, como el que tú has puesto, presentan ánades, ¿alguna simbología especial o alguna interpretación? Que yo sepa, no. No, ¿verdad? Vale. Y luego la espontaneidad que no puede quedar reflejada quizá en las imágenes y que aludiría a los litófonos o a cualquier otro instrumento. Por ejemplo, en las excavaciones, cuando hay algún acontecimiento mínimo que se hace una fiesta, pues con una pala o con una garrafa vacía de agua te montan una orquesta en un minuto. Entonces, hombre, son los obreros de ahora, pero cabe pensar que cosas parecidas ocurrirían y no están en el registro iconográfico. Sí, y por eso también me parece interesante, como he dicho, en el registro iconográfico que sí aparezcan las palmas, aparecen los pitos, aparecen también gente que parece que se está como golpeando el pecho. Al final lo vemos como gestos cotidianos, pero son formas de hacer música de alguna manera. Sí, muy interesante. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Sí, Miriam, a ver, es que yo tengo el problema de que sí soy partidaria de la quironomía, entonces es un poco difícil, pero lo que sí que quería comentar es que a mi juicio todo, está muy bien porque te has centrado en el Reino Nuevo. Evidentemente, estudiar la música en todas las épocas de Egipto es algo imposible para esta conferencia, pero sí que me gustaría conocer, aunque ya conozco parte de tu opinión, y yo creo que los quirónomos, que no son los que están señalando la postura, no los músicos tocan, pero no hace falta tener una notación musical para tener una teoría musical, y de hecho en muchos sitios hay teoría musical sin hacer anotación de las notas. O sea, si tú pones así puedes estar marcando un do perfectamente sin necesidad de tener un pentagrama. Entonces, el tema es, yo lo que sí que siempre me ha sorprendido mucho cuando he visto esto es, para mí hay una diferencia clarísima en cuanto al nivel religioso del Reino Antiguo en comparación con el Reino Nuevo, porque la escena de banquete, el banquete funerario del Reino Antiguo, están los músicos, están normalmente, de hecho en los jeroglíficos nos cuentan la canción que están tocando, hay una serie de canciones que se repiten de tumba en tumba, los arpistas están representando el mismo movimiento y las mismas notas de tumba en tumba, con lo cual, como ya sabemos cómo eran los egipcios, que no dejaban nada a la improvisación, están queriéndonos decir algo ahí, ¿no? Entonces, sin embargo, para mí las escenas del Reino Nuevo pasan a ser como mucho más frívolas, digamos, en cuanto a que, para conseguir ese trance y esa unión del difunto, del Ka del difunto con la diosa Hathor, toda esta historia, pues entonces lo que hacen es que, se le dan a la bebida, a la mandrágora, a todo esto. Y entonces mi pregunta, que no es una pregunta, es una reflexión, es decir, ¿puede ser que haya habido un cambio de decoro en cuanto a que en el Reino Antiguo no estuviera bien representar ese tipo de episodios de embriaguez y fuera como mucho más serio? Es decir, el quirónomo, ahí el director dirigiendo al músico, diciéndonos lo que están cantando, y en el Reino Nuevo el quirónomo desaparece, ya no existe ese interés por mostrarnos que están tocando esa canción, sino que
se dedican a, bueno, pues un poco más a la juerga filipina. No sé, digo yo si hay alguien que haya estudiado eso, porque a mí siempre me ha sorprendido mucho ese cambio de banquete funerario del Reino Antiguo con el Reino Nuevo. Es que son completamente diferentes, para mí son dos escenas distintas. A ver, que yo sepa, no hay nadie que haya investigado eso. Sí que creo, y lo digo sin... O sea, me estoy mojando mucho para lo que he estudiado. Sí que creo que las escenas de música y danza en el Reino Antiguo son mucho más amplias. Amplias me refiero en cuanto al espacio que ocupan, que las que aparecen en el Reino Nuevo. En el Reino Nuevo son mucho más restringidas porque están más adaptadas al espacio disponible. Entonces, hay un cambio en las temáticas, no se representa lo mismo en el Reino Antiguo que en el Reino Nuevo. Quizás es una adaptación a que ahora lo importante es el banquete y no es la escena de danza tal cual, mientras que en el Reino Antiguo sí tiene esa importancia. No, digo que hablo sin saber, simplemente por lo visual, sin saber si hay algo más detrás de ello. En cuanto a la cuestión de decoro o no, bueno, hay gente que también dice que hay posiciones en determinadas instrumentistas o bailarinas en el Reino Nuevo que también podrían ser quironomía. Entonces, sí que se podría hacer, porque hay grupos en una representación del Festival SED, en la tumba de Gerweg, la escena de música y danza es muy amplia, es extremadamente amplia, y sí hay mujeres que están puestas así, mujeres que están puestas así, pero están tocando las palmas, los pitos, hasta qué punto es quironomía o no lo es. Por eso digo que a lo mejor no es el que eso desaparezca, sino que son formas diferentes de representar las cosas porque obviamente han pasado 1000 años entre unas escenas y otras. Pues muchísimas gracias, ya visto el interés.